Derechos de autor. Ninguno de los personajes usados son de mi propiedad. Respeto mucho el trabajo de los mangakas que crean estas historias. La historia es cambiada por pura diversión. Gracias. No se olviden de suscribirse, dejar su like y compartir para así poder seguir creciendo. Un saludo a toda mi querida comunidad. Les dejo también mis redes en la descripción del video por si desean participar en la comunidad de Discord o en WhatsApp. Yo en Shingeki no Kyojin temporada 2 capítulo 6. Ya habrían pasado unos días desde la despedida de Kazuma. Los miembros de la Legión no se habrían percatado de la ausencia de Kazuma y su compañera hasta el momento. Los únicos que sabían fueron Jean y Petra, que me acompañaron a despedirlo. De ahí todos estaban trabajando o cumpliendo sus misiones de reconocimientos fuera de Izuru. Este país nos ha recibido de muy buena manera, nos tratan bien, comparten su conocimiento con nosotros y se alegran a ver un soldado de la Isala dentro de su nación. Entre lo que vamos recabando información, esto se debe a que este país, al haber sido aliado desde el día, fueron discriminados y tratados por todo el mundo como ciudadanos de segundo, y la única razón por la que no eran puestos en campos de concentración fue porque estos no podían transformarse en titanes, pero constantemente hacían censos y tipos de control en su población. Nunca eran tomados en cuenta y recibían migajas, aparte de haber tenido una gran deuda con los vencedores. Actualmente ven a estos nuevos soldados como libertadores, y apoyan cuanto pueden a que recaben información. La arquitectura en este lugar es la típica que encontrarías en un país asiático, y su gente viste muy parecido. Son un país tranquilo pero con mucho potencial. Gran cantidad de los inventos han llegado desde esta parte del mundo hacia los demás países. Estando en nuestra improvisada sala de comando recibíamos información de todo tipo. Descubrimos que Marley actualmente está en una guerra con otros países, y la tecnología está a punto de superar la fuerza titán. Asimismo aprendimos más de Liberio y cómo tratan a los eldianos que ahí viven. La nación de Izuru tampoco les agrada la forma en que Marley hace las cosas. Esto nos comenzó a dar un mejor panorama de lo que sucede con el mundo del cual desconocíamos hasta entonces. Mientras discutíamos llegaba más y más información de fuera, como la creación o intento de máquinas voladoras, el descubrimiento de nuevos recursos, la creación de una mejor marina por parte de las fuerzas aliadas de Medio Oriente y demás. En eso Hanji se estiró y comenzó a bostezar, rompiendo el ambiente en el que estamos. Un soldado se acercó y le dio un vaso de agua, y retirándose, Hanji agradeció el gesto y comenzó a tomar. El comandante Erwin miraba los mapas y leía todos los reportes mientras yo pensaba qué vamos a hacer. Hasta que el comandante habló y dijo: traigamos a los mechas, es momento de enseñar a nuestros aliados qué podemos hacer. Hasta ese momento habríamos mantenido a los mechas escondidos y solo eran un mito para algunos ciudadanos de Izuru. Hanji exclamó: comandante, no creo que sea prudente traer las máquinas así porque sí, asustaría mucho a la población civil. Recuerde que esto es algo que mantenemos en secreto con los gobernantes de este país. Erwin dijo: será progresivo, Hanji, aparte también podrás traer tus máquinas, son 4, ¿no es así? Hanji solo se sentó y mirándolo fijamente dijo: si así es. Luego de eso el comandante me ordenó preparar el terreno para esto, a lo que me levanté haciendo un saludo y corriendo a cumplir mi orden. Luego de ese escuche, Levi, ve a acompañarlo y no permitas que haga una estupidez.
Al día siguiente estaba con miembros de mi grupo Petra Yeanza repartiendo volantes a los pobladores y explicando la presentación de un arma que cambiara el destino del mundo. Todos se preguntaban de qué podría ser. La presentación se coordinó para el día siguiente a mediodía. Así es como todo esto se comenzó a entretejer. Se organizó una especie de festival con fuegos artificiales, comida y demás cosas. Detrás nuestro habrían un bosque que usaríamos como telón para que por ahí lleguen las máquinas. Llegado el día y el momento, se presentó a los mecatitanes o titanes de acero. Yo me puse mi traje y subí a mi unidad, comenzando a caminar hacia el público. Las voces de asombro se escuchaban en esta ciudad, los murmuros, aliento y miedo abarrotaron a la población hasta que Erwin habló y dijo: estas son unidades que pueden hacer que una persona normal pueda combatir contra un titán, aparte de enfrentar el fuego enemigo sin problemas. Muy aparte tenemos, señalando a un lugar, saliendo de ella Hanji con su unidad araña asustando más a la población, pero se calmaron al oír: somos el pueblo del día que no recuerda su pasado y recién aprende de este. No queremos nada de ustedes más que cuidar a nuestros antiguos aliados. Sabemos por lo que han pasado. Ni un hijo o hija más será quitado del seno de sus familias a partir de ahora. Estos 100 años de dominio marleyano han caído, haciendo que la gente comience a gritar vivas y gritos de júbilo, siendo callados por la voz del comandante, que dijo: les presentó a las unidades mecánicas, las unidades blindadas y la tropa que los cuidara. Detrás nuestro un grupo de al menos 30 titanes de hacer salía entre los árboles 4 mecabrañas y un batallón de 50 hombres armados formaba delante nuestro. Eren miraba todo esto desde una tribuna junto a mi casa, quien le preguntaba: ¿qué opinas de todo esto, Eres? Él respondió: no es lo que tenía planeado, pero puede funcionar. Pero entre la multitud alguien nos observaba y apretaba sus puños y murmuraba: malditos demonios. Luego de esto vimos como se comenzó a irse rápidamente. Todos sabían de qué se trataba, pero la orden del comandante fue explícita: si ven algo extraño no hagan nada. Eren miró a este sujeto deteniendo a mi casa y dijo: el comandante dijo que no hagamos nada. Esto es lo que necesitamos, publicidad, y que el mundo sepa que estamos dispuestos a pelear. Mi casa se calmó y miró a otro lado. Mientras este sujeto aceleraba cada vez más el paso, se pudo ver cómo días después llegaba Marley y contaba lo que sucedió en Izuru. Estos traidores, se escuchó decir entre los soldados. Otro dijo: tenemos que atacarlos cuanto antes y eliminar a todos. Pero la voz de un barbón rubio resonó diciendo: estamos en guerra con los países de Medio Oriente. ¿Crees que tenemos las fuerzas necesarias para iniciar un ataque? Luego se pudo ver a Reiner sentado con la mirada perdida diciendo: esos malditos ya llegaron tan rápido y se aliaron con, pero es calmado por Zeke, quien le dijo: cálmate, saldremos de esta. Un comandante dijo: iniciaremos el ataque en titanes, todos los que puedan y unidades de infantería en apoyo háganlo ahora. Fue la orden que se escuchó antes que Zeke dijera algo. Este comandante dijo: yo me haré responsable, soy el general Magato, y me haré responsable del ataque. No podemos permitir una guerra en dos frentes, y peor que nuestros enemigos se conozcan. Tenemos que eliminar la amenaza cuanto antes. ¿Te imaginas qué pasaría si estos dos se llegan a aliar y pelear en contra nuestra? Sería el fin de Marley y por ende de tu gente. Dicho esto, se envió tropas y prisioneros a Izuru. Todo esto ya se sabía por parte del comandante Erwin, quien, previniendo, entrenó milicia en Izuru. Ya habrían puesto a disposición más unidades y blindados en el frente. Todos marcharon en las noches hasta la costa del país, en donde se esperaba dicho ataque. Asimismo se envió embajadores de Izuru a la Alianza de Medio Oriente.
En un solo movimiento podríamos tener una gran ventaja en números sobre Marley, hasta que el momento llegó, se vio llegar a lo lejos los dirigibles y barcos marleyanos, todo mientras nuestras fuerzas se escondían y camuflaban en el terreno. Los comandantes de la operación estaban extrañados por esto, ya que supuestamente esperaban fuego de artillería desde el primer momento, pero no pasaba nada. Todo lo contrario, el desembarco fue tranquilo y no fue necesario hacer caer a los titanes o siquiera convertirlos. Todo estaba en calma, pero entre nidos de zorro soldado miraban el avance marleyano como se tenía planeado. Incluso los dejaron avanzar abandonando algunos puestos. Esta táctica fue propuesta por mí diciendo: si los atacamos de improviso, bajará la moral de sus tropas. Aparte hay dos opciones: o creerán que somos cobardes o que todo esto es mentira. Somos una pequeña isla en medio del mar, no se imaginan la magnitud de lo que puedes hacer. Y Wayne le gustaba el plan, ya que no se arriesgaría muchos hombres y se guardarían recursos para un gran ataque. Mientras tanto, en el otro bando, Reiner y Zeke, que miraban esto, estaban extrañados por lo que veían. Se preguntaban: ¿acaso fue una exageración del centinela o una excusa para eliminar a Izuru? Ninguno entendía qué pasaba, así que fueron a sus tiendas de campañar para descansar, pero al entrar vieron como una fogata se prendía en el cerro. Todos los soldados comenzaron a reír al ver esto. Unos gritaban: «Eso es todo, ese es el gran ejército del día, jajaja», pero se callaron al ver cómo más y más fogatas se prendían en todo el cerro y alrededores. Nuevamente se miraba a la junta de comando elegir un plan, y continuando con mi plan explico: en la noche, cuando crean que todo está tranquilo y no pasa nada, predamos todo con fogatas, intimidemos a nuestro enemigo y crean que somos miles de soldados que defenderemos estas costas. Regresando al campamento se veía como en mitad de la noche más y más fogatas se prendían alrededor del campamento marleyano. Zeke comenzó a chistar los dientes diciendo: «¿Saben que no podremos usar todos nuestros titanes de inmediato? Debí traer más suero de mi espina». Volteando a ver a Reiner, quien se sujetaba la cabeza, viendo todo, un oficial marleyado comenzó a gritar: «Formen, vayan a sus posiciones de defensa, esperen el ataque enemigo por donde sea que venga, corran, corran. Tenemos que aguantar». Los soldados comenzaron a correr de miedo, tanto los de Liberio como los de su nación se golpeaban mientras corrían gritando por la desesperación. Mientras tanto, en nuestro lado los soldados iban corriendo entre fogata en fogata, prendiendo todas ellas. Parecía que el cielo cayó a las costas mientras Erin, Levi y yo mirábamos diciendo: «Esto funcionó». ¿Quién lo diría? Tus tácticas psicológicas sirvieron de algo, Ademaro. Yo sonriendo digo: «Es verdad, ahora vayamos a dormir». No se atreverán a atacarnos en toda la noche, esperarán un ataque que nunca vendrá. Despertaremos a las 3 para iniciar nuestra movida. Erwin comenzó a sonreír diciendo: «Me gusta esto, tomaremos al enemigo por sorpresa». Y cansado así pasaron las horas mientras los Marley cubrían su guardia. Asustado, entre ellos se despertaban para no dejar un puesto descubierto, hasta que el momento llegó. Se escucharon los disparos de cañones a lo lejos, viendo cómo sus lanchas y barcos comenzaron a hundirse. El dirigible estaba en llamas. Los soldados entraron en desesperación, ya no tenían una forma de escapar. Los comandantes gritaban a sus soldados para combatir y pensaban: «Debimos atacar antes cuando teníamos oportunidad». Destruyeron nuestro único medio de escape, gritando nuevamente: «Peleen, peleen, que no quede nada». Pero se vio como una lluvia de proyectiles comenzó a caer y todos se cubrían. A lo lejos se vio navíos llegar, pensando: «Estamos salvados».
Llegaron los refuerzos pero se desilusionaron al ver que estas naves llegaban en llamas seguidas por otras que les disparaban en la oscuridad de la noche, así como desde tierra terminaban el ataque, pero algo que heló sus sentidos fue el chillido de los metales rozando entre sí. Algo se acercaba y se escuchaban pasos llegar. Zeke se apresuró a dar un grito despertando a sus titanes. Grandes explosiones en medio del campamento se miraban y al menos 40 titanes corrían hacia nosotros. Entre los soldados de Marley se miraban unos niños, una niña de pelo castaño y bajita y otro rubio, que miraban absortos lo que ocurría diciendo, no hagamos nuestra formación como guerreros, y nos enviaron a este lugar. Tenemos que Yurgabi, tenemos que huir. A lo que vieron sobre ellos titanes, corriendo hacia donde estaban LS antorchas, pero eran despedazados por el fuego de los cañones enemigos. A lo lejos se vio como unos colosos de metal se acercaban y se escuchaban gritos de soldados venir a ellos. Ambos solos se acostaron y cerraron sus ojos. El miedo los invadió, pero la niña gritó, somos guerreros, debemos pelear, lanzándose al combate tomando unas granadas y lanzándolas a los pies de estas cosas, pero de nada sirvió puesto que no explotaron donde debían, solo desequilibraron a esta, pero continuó su camino. Un joven llamado Porco corrió a ella y la jaló dentro de una trinchera gritándole por lo que hizo. El caos llegó a las tropas de Marley, que fueron diezmadas. Algunos soldados huyeron, incluyendo a Zeke y Reiner, que miraban de lejos la destrucción de su campamento. Descubriendo que no fueron tantos soldados como ellos pensaban, sino que un grupo de ellos acabó con 5.000 soldados de Marley en una sola noche. A la llegada de la mañana se podía ver a los miembros de las tropas de reconocimiento caminar entre los escombros repasando a soldados marleyanos y salvando a gente de Liberio, explicándoles e intentando convencerlos de lo que iban a hacer. Algunos agradecieron el gesto y quisieron unirse a las filas, pero otros se negaban y eran asesinados por su propia gente en una trinchera. Porco y ambos niños se escondían hasta que sintieron unos pasos. Gaby intentó disparar a los que llegaban, que éramos Mikasa y yo, quienes conversábamos sobre el comportamiento de Eren y que algún día regresaríamos a la isla a vivir tranquilos. Le decía, no te preocupes, tendrá hijos con Eren, cosa que sonrojó a Mikasa escondiéndose entre su bufanda, comenzando a reírme viendo que algo se movía en la trinchera. Sacando mi arma apunto lo mismo que repite Mikasa, comenzando a gritar, ¿quién está ahí? Salga, si eres el Diano te perdonaremos la vida, no te preocupes. Distinguiendo unos brazaletes al acercarnos vimos dos niños acompañados por un joven viendo el brazalete distintivo diciendo, bien, cálmense, no los mataremos, síganos. Y bajen sus armas. Cuando me acerqué para estirarles la mano, se escuchó un disparo que rozó mi rostro volándome una oreja. Esto hizo que caiga de espaldas y comience a gritar y sujetar mi cabeza. La sangre brotaba de mi cabeza. Mikasa se alteró y comenzó a gritar por ayuda. Mientras apuntaba a los tres que estaban dentro, se podía ver como el mayor de ellos forcejeaba con una niña y le quitaba un fusil para luego voltear y decir, no queremos dañarlos, tirando el arma a un costado. Mikasa muy seria vio a la niña, viendo que tenía una gran ira contenida en su mirada, y dijo, ustedes dos, salgan de ahí y dejen a la niña, apuntando a esta. Mientras eso pasaba llegaron compañeros de nosotros junto a Sasa, que comenzó a gritar, capitana de Maro-kun, traigan vendas. Le dieron en la cabeza, corran rápido, manden un mensaje a Annie rápido. Esto hizo que el joven nos vieron extrañado y asustado, pero fue levantado por dos soldados que le decían, cálmate, no te haremos nada, si eres el Diano cálmate. Pero regresando en sí se arrojó a Mikasa diciendo, por favor no le hagas nada a la niña,
perdónale la vida, fue mi culpa, mátame a mí por favor. Pero Mikasa estaba inmutable apuntando su arma a la joven. El otro niño comenzó a gritar lo mismo mientras su amiga estaba aún en la trinchera, pero se calmó al escucharme y tomarle el hombro diciendo: es solo un rasguño, Mikasa, no matamos niños por estupideces. Mikasa volteó a verme viendo que tenía un trapo en la oreja y no tenía nada en el rostro. Esta bajó su arma para luego abrazarme y decir: debí darme cuenta, discúlpame. A lo que Sasa regresó diciendo: ya informe para que preparen atención. Acercándose a mí viéndome ya que solo me vio en el suelo gritando y sujetando de donde venía la sangre para luego comenzar a gritar e irse para informar. Mientras me entregaba a un médico, Sasa comenzó a tocarme y ver que solo perdí una parte de la oreja y sangraba por ahí una gran herida. Se miraba en el lugar pero ella lo malinterpretó diciendo: creo que hice cosas de más. Annie me va a matar cuando lleguemos por preocuparla. Para esto Annie se quedó en la segunda línea por si nosotros caíamos. Los titanes cambiantes serían esa contención junto a infantería. Mikasa solo fue a darle un golpe y decirle: no eres la única quien va a golpear. Ambas se vieron y tragaron saliva, para luego comenzar a reír nerviosamente. Mikasa comenzó a temer un poco a Annie puesto que una vez cargando a mi hija la hizo caer, pero reaccionó a tiempo a lo que Annie vio esto para luego darle un golpe a Mikasa y quitándole a la bebé diciendo: ten más cuidado. Desde ese día Mikasa tiene un gran respeto por Annie. Llevamos a los tres al campamento en donde empezamos nuestra retirada, dejando centinelas y puestos de defensa en el lugar. Al llegar vi como Annie buscaba entre los heridos a alguien, pero al verme de pie con una venda en la cabeza, corrió a abrazarme para luego caminar a Sasa y decirle: idiota, dándole un fuerte golpe. Sasa en el suelo se sujetaba la mejilla y dijo: pero él estaba con Mikasa y no lo cuido. Mikasa al oír esto levantó sus manos, poniendo una cara nerviosa viendo cómo Annie se acercaba a ella y dijo: lo siento, nos entretuvimos pensando en los hijos que tendría con Eren y que tú también, pero recibió una palmada en la cabeza para levantar la mirada y ver a Annie sonreír diciendo: así que Eren. Comenzando a reír. Detrás nuestro estaban los tres que capturamos en la trinchera, a lo que Annie vio al mayor diciendo: tú eres porco, ¿no es así? Luego de dicho esto se acercó a él dándole un abrazo diciendo: ¿cuánto tiempo sin verte? Cuando me fui eras un niño, dime quiénes son ellos. A lo que Porco sonrojado dijo: ellos son candidatos a guerreros. Annie los vio y dije: oh, ya veo. Levantándose dijo: sí. La niña le disparó a Ademaro, cosa que hizo cambiar la mirada de Annie, quien se acercó a la joven intimidándola. Porco se comenzó a alejar sujetando a Falco para que no se entrometiera. Luego ese pudo ver cómo Annie tomaba de la cabeza a Gaby diciendo: lo volverás a hacer, a lo que Gaby comenzó a gritar que sí, pero cada vez Annie apretaba más fuerte hasta que ésta se rindió y entre lágrimas dijo: no lo volveré a hacer, señorita Annie. Luego del reencuentro con Porco y una discusión entre Annie y él, se decidió dejarlos ir, sobre todo porque son niños y era decisión suya el quedarse o no. Porco se comprometió en intentar mediar con Liberio y algunos merleyanos que se oponen a una guerra, ya que consideran todo esto como una rencilla del pasado, pero en su mayoría quieren destruir la isla Paradis, así que el plan de alianza debería continuar. Así pasó unos meses sin ser molestados. Mandamos armamento y tropas al frente del Medio Oriente en apoyo a nuestros ahora aliados, pero esta población se ha dividido en dos: los que quieren una alianza y gente neutral que no quiere saber de una guerra, gracias al miedo que existe de que el día tome el control nuevamente.
Mientras tanto en Isuru me encontraba alistando mis cosas para retornar a la isla. Se pudo entablar una zona segura de transporte en el mar, cosa que nos facilitaba en gran medida el abastecimiento y refrescamiento de tropas. Cuando estábamos a punto de partir, mi casa llegó y dijo: ¿Han visto a Eren? A lo que los presentes negaron con la cabeza. Notablemente se veía a mi casa muy afligida por lo que pasaba, así que decidí bajarme del barco y estar con ella para buscar a Eren. Annie quiso acompañarnos, pero la detuve diciendo: nuestra hija está en casa, debes ir por ella, regresaré pronto. Annie solo asintió con la cabeza para luego ver cómo el barco se iba a la mar junto a mi casa. Buscamos por el puerto y la ciudad, no encontrando a Eren por ningún lado, pero vimos a Ymir, quien se supone regresaría con nosotros. Ella caminaba a duras penas por un lugar desolado de la ciudad. Al llegar a ella nos dimos cuenta que tenía muchas heridas y botaba vapor por el cuerpo. Corriendo la auxiliamos y preguntamos qué sucedió. Ella nos cuenta a duras penas que tuvo que huir de Eren ya que se volvió loco y atacó un campamento. Intenté detenerlo pero me derrotó fácilmente. Tuvo la oportunidad de matarme pero se fue corriendo en dirección a las naciones de Oriente. Con él iba otro sujeto que vestía uniforme marleyano. No pude distinguir más de él, lo siento. Luego de dicho esto, Ymir se desmayó. Ambos nos miramos fijamente y corrimos con ella a un hospital de campaña cercano. Al ser un titán, ella solo necesitaba descansar y comer para recuperarse. Hicimos llamar al comandante Erwin para explicarle por lo que pasaría a partir de ahora. Pero Erwin nos dio una orden: regresen a la isla, nosotros nos encargaremos. Ambos bajamos la cabeza y fuimos llevados de nuevo al puerto. El comandante no quería que intervengamos en esto ya que al ser cercanos a Eren podríamos cometer un error en su rescate o simplemente no actuemos si algo sale de control, así que fuimos prácticamente apresados y esperábamos a que salga el siguiente barco a la isla. Viendo por la ventana de la casa donde estábamos vimos el atardecer y comenzamos a conversar recordando cómo jugábamos de niños, cómo nuestra amistad se convirtió en familiaridad, cómo crecimos y entrenábamos, cómo nuestras familias fueron destruidas por los titanes o en su caso cómo llegó a vivir con los. Llegar de ella se reía de cómo me pude casar con Annie ya que nunca nos llevamos bien en el entrenamiento, siempre pelábamos pero aún así estoy con ella. Recordamos a Spike, quien esperaba en mi casa ya viejo y cansado de tantas batallas. Mi casa comenzó a llorar y decir por qué Eren nos traicionaría. Yo le dije: no creo que él tenga eso en mente, te lo puedo asegurar, posiblemente haga algo para avanzar en esta guerra. Son prácticamente 6 meses que estamos combatiendo. Yendo a abrazarla y acariciar su pelo digo: ya pasará todo, mi casa, ya estaremos un día viendo a nuestros hijos crecer, jugaremos con nuestros nietos, todo está más cerca. Al día siguiente nos escoltaban al barco que nos llevaría a la isla. Llegó nuevo equipo, también vimos cajas con las que algunos soldados hablaban entre sí, eran radios según entendíamos, tecnología que era extraña, pero al verla hizo que me doliera la cabeza y tuviera más recuerdos al lado nuestro. Subían a Ymir en una camilla encargándonosla para su cuidado hasta la isla. Así pasado unos meses en donde no sabíamos nada del mundo exterior. El barco en el que íbamos, al no tener resguardo, era un barco comercial que hacía paradas dejando mercadería a lo largo de la costa. Incluso llegamos a un puerto marleyano dejando mercadería y zarpando de regreso supuestamente. Mi casa y yo pasamos desapercibidos escondiéndonos entre la basura del barco junto a Ymir. Al llegar a la isla somos recibidos por nuestros amigos y compañeros de escuadrón. Annie se acercó a mí abrazándome fuertemente y dijo: lo siento, Ademaro.
Yo no entendía qué pasaba y Mirya estaba en perfectas condiciones y corrió a abrazar a Historia que estaba en el puerto esperándonos. Vimos a Armin quien se acercaba con la cabeza baja temeroso de decir algo. Esto nos salteó y preguntamos qué sucede. Mikasa tomó a Armin y le preguntó directamente, cosa que Armin dijo: es una pena lo que ha pasado para todos, nosotros debimos cuidar más a Eren. Esto hizo que Mikasa cayera de rodillas puesto que todo daba a entender que Eren ha muerto, pero Annie se acercó a ella y le dijo: el bastardo de Eren está vivo, pero es un traidor. Ademaro, tienes que ser fuerte con lo que te voy a decir, así como lo fuiste siempre, comenzando a relatar una historia que hizo que cayera de rodillas y derramara muchas lágrimas y gritara diciendo: Hanji-san. No es mentira, ella no puede estar muerta. Es una gran guerrera, es muy fuerte, es muy... Annie se arrodilló para abrazarme y decir: recuperaron su cuerpo y está siendo enviada a la isla. Hoy debería llegar la historia de cómo murió. Es la siguiente: al estar en una pequeña batalla de control de territorio, Hanji fue enviada a destruir las baterías enemigas, pero al llegar no encontraron nada ni un hombre. Las unidades mecánicas junto a ella patrullaron la zona viendo a lo lejos a Eren pelear contra unos titanes, decidiendo ir en su ayuda. Al llegar comenzaron a replegar sus fuerzas y disparando destruyeron a los titanes que atacaban a Eren dejándolo cubierto a espaldas de ellos. Hanji ordenó hacer un perímetro para resguardo de todos, pero al voltear vio a Eren atacando a un mecatitán destrozándolo. Al ver al frente vio que al menos 50 titanes se acercaban corriendo a ellos y al levantar la vista cientos de rocas caían a su unidad. Eren escapaba mientras todos eran masacrados por las piedras. Luego se pudo ver cómo los titanes devoraban a los que podían. Los mechas se defendían a capa y espada, pero el número los abrumaba, más Eren que daba los últimos golpes. Un titán peludo se acercaba caminando y comenzó a abrir a las unidades mecánicas para que devoren a los que están dentro. La mayor Hanji se encontraba dentro de la araña golpeada, viendo cómo se devoran a todos, cuando sintió que algo la levantaba arrojando su unidad en la caída. Todos los tripulantes murieron. Se veía a todos entre fierros retorcidos o atravesados por las palancas de los mecanismos. En el lugar del comando se veía a Hanji escupiendo sangre por la boca y llorando recordando a Tefalle. Ademaro, para luego cerrar los ojos viéndose que está atravesada por 3 fierros, 2 en el abdomen y 1 en el pecho. De regreso a la isla, estábamos esperando a los soldados caídos. A golpe de 5 de la tarde llegaron, mientras bajaban los cuerpos, los cuales conservaron gracias a grandes tinajas de hielo. Bajaron a Hanji, quien yacía en el suelo. Yo me acerqué abrazándola y comenzando a llorar. Annie me tomaba del hombro y se disculpaba, mientras Mikasa no podía creer lo que sucedió, al igual que Armin. Todos estaban absortos con la noticia: la traición del titán de ataque. A fin de capítulo. Espero y le haya gustado. Si quieren saludos dejen comentarios aquí abajo y los saludaré en el siguiente capítulo.